Como yo he explicado a Daidi, yo muchas veces tampoco me siento muy latinoamericanista. Yo empecé mi trabajo como investigadora, soy antropóloga, estudiando las acciones políticas de pueblos exóticos en Europa y Estados Unidos, sobre todo. Y entonces lo que voy a hacer no es un panorama de cosas políticas de América Latina, sino compartir un poco mi camino de investigación y que tiene mucho que ver con lo que se dijo ayer y con el tema de este encuentro, ¿no? El tema de arte y política, imagino que aquí también, en Brasil, ahora se está convirtiendo en un tema de interés cada vez más importante, por varios motivos, ¿no? Por ejemplo, tal vez porque se puede identificar una nueva confluencia entre procesos de crisis y transformación, de una parte en lo que llamamos el arte contemporáneo, no en las obras de arte, sino en los mundos del arte, ¿no? En el arte como procesos como un conjunto de relaciones que son sociales, sí estéticas, sí políticas, sí económicas, sí conceptuales y todo eso. Entonces una confluencia entre estos procesos en los mundos del arte y procesos también cada vez más visibles, cada vez más aguzados, tal vez, de crisis y transformación en las formas de la experiencia política, ¿no? Eso está pasando también en Brasil, como creo que está pasando aquí en España, por ejemplo. Y creo que el punto de partida que tuvimos ayer, mi presentación va a ser un poquito más larga de lo que yo había planeado, porque yo había quitado unas cosas y después de escuchar a los compañeros decidí ponerlas otra vez en la presentación. Entonces, el punto de partida que tuvimos ayer con Manuel Delgado, yo creo que es ese punto de partida crítico, escéptico, yo creo que es fundamental, ¿no? Y yo no quiero en ningún momento perderlo de vista. Entonces, como yo les decía, considerando ese punto de partida, voy a hablar un poco de qué ha sido mi camino de investigación, de dónde me ha llevado, para pensar esa relación entre arte y política, ¿no? Mi interés por ese tema, por esa relación, ¿no?, entre arte y movimiento social, empieza con la investigación que yo hice, era una investigación de maestría en antropología social, que tenía como tema el dicho movimiento antiglobalización, el ciclo de protestas y de emergencia de movimientos o coaliciones, coaliciones que muchas veces decimos ad hoc, coaliciones de momento, que han realizado protestas espectaculares. El periodo de referencia del movimiento antiglobalización se suele ubicar entre el 1995 más o menos hasta el 2003, pero yo he escrito en mi investigación sobre tres momentos de protesta: la protesta en Seattle, en Estados Unidos, en 1999, en contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio, una protesta que hubo en la ciudad de Praga en 2000 en contra de la reunión del Fondo Monetario Internacional, y las protestas contra el G8 en Génova, Italia, en 2001. Entonces son momentos de un ciclo de protestas que yo intentaba analizar, en que ganaban visibilidad determinadas formas de hacer política, ¿no?, y formas de movimiento social, que parecían que tienen cosas en común con las protestas que vemos en ciclos más recientes, por ejemplo, en 2011, 2013 y aún ahora, pero eran formas de hacer política que parecían ser diferentes de lo que venía antes, sobre todo porque se caracterizaban desde un punto de vista estratégico por cierta indefinición programática, ¿no?, que muchos analistas incluso van a calificar como un motivo de ineficacia política, ¿no?
Y son movimientos o ciclos de movilización que de un lado son muy intensos, que exigen o que generan una intensidad de compromiso muy fuerte, y que de otra parte son caracterizados por la ausencia de objetivos mensurables quizás, o de demandas unificadoras. El tono es más el de grandes rechazos en contra del G8, en contra del FMI, y como yo decía, rechazos que agregan coaliciones que son muchas veces circunstanciales, que reúnen una multiplicidad muy grande de demandas, de ideas, demandas que muchas veces quedan implícitas, que no necesariamente son coordinadas ni coherentes, cuanto menos consensuales entre las personas que participan de estas protestas. Entonces, en un momento, y creo que todavía vivimos este momento, que está marcado por el desgaste. Me van a salir unas palabras en portuñol, les pido disculpa a los compañeros que están haciendo la interpretación. Entonces, en un momento de grande desgaste, es una palabra en español también, entonces está bien. De los lenguajes militantes y de los repertorios ideológicos, ese momento que es de amplio descrédito de las formas políticas representativas, eso en Brasil ahora lo vivimos de modo muy trágico, yo diría. Las formas, en estos momentos, las formas de acción callejera o las tácticas que movilizan estas experiencias intensas, que pueden ser más lúdicas o más dramáticas, o como yo decía, también profundamente trágicas a veces, parecen ganar una elocuencia más importante, más relevante, ¿no? Parece que habla más fuerte la acción en la calle en estos momentos en que las categorías de la política representativa están en crisis muy profunda. Y aunque estas formas muchas veces no planteen un discurso, digamos, positivo, son muchas veces estas formas de acción y no un conjunto de referentes ideológicos o discursos ideológicos que puede articular unidades de sentido, que puede generar sentido en la experiencia política, ¿no? Y en estas grandes protestas que yo trataba de analizar entre 1999 y 2001, que eran protestas en contra de acuerdos de libre comercio, las políticas del Fondo Monetario Internacional, el poder de las corporaciones transnacionales. Las protestas mismas tenían un papel fundamental en el imaginario de un movimiento social global. Eso en aquel momento era completamente, por lo menos para nosotros en Brasil, algo completamente nuevo, que se pudiera imaginar un movimiento social en escala global de que participábamos todos y cada protesta en cada lugar, incluso sobre temas específicos, reacciones a la implementación de políticas neoliberales, parecía hundirse a esa posibilidad de construcción de un movimiento social de resistencia en escala global. Y las protestas mismas, las formas de acción eran muy importantes ahí, no porque presentaran un programa de la revolución mundial, tampoco una pauta de reivindicaciones unificada, pero porque presentaban una constelación de acciones, de modos de presencia en la calle, de modos de presencia corporal, de imágenes, de gestos que se multiplicaban y reaparecían, se veían en varios lugares y en contextos distintos, pero que en conjunto parecían forzar un desplazamiento de lo que se consideraba entonces aceptable o posible en términos de acción política. Era como si el horizonte de posibilidades de qué es hacer política se ampliara a partir de estas acciones, ¿no? De esto que llamo una constelación de gestos e imágenes que vimos en la calle. Y mi argumento entonces era que, bueno, las prácticas o los recursos, los modos de hacer que se desarrollan en las protestas callejeras
no constituye solamente una dimensión expresiva o estética que se sobrepone a alguna infraestructura social o ideológica que determina su carácter político e histórico como movimiento social, ¿no? Las formas de la acción colectiva, eso que vemos como algo expresivo o aún posiblemente estético, en el arte o en el activismo político, son creadoras de perspectivas políticas, ¿no? Producen espacialidades, producen relaciones, producen temporalidades y cambian, son estas formas, estos modos de hacer política que pueden alterar los límites de lo que es visible y de lo que es disible en el campo de la experiencia política, ¿no? Entonces, la aproximación entre arte y política aquí no es tanto un campo a ser descrito, no es tanto un campo a ser descrito, sino una manera de pensar la realidad, ¿no? Que entonces me permitía buscar entender la dimensión de proceso, la dimensión reflexiva, para utilizar un otro término de la antropología, de estos momentos de protesta política y entender cómo estos momentos no eran solo medios para la obtención de algo. Por ejemplo, cuando dicen algunos intérpretes de que, por ejemplo, las protestas antiglobalización fallaron porque no tenían un programa político, eso no me parecía correcto, porque así siempre mirábamos a una protesta como un medio para la obtención de una finalidad. Y esa otra perspectiva que de alguna manera parecía acercar la política del arte, hacía posible que yo viera estos momentos de protesta como un hacerse. Yo escribí entonces como un desplazamiento de los sujetos con relación al mundo y con relación a ellos y ellas mismas. En el mismo periodo, en el inicio de los años 2000, final de la década de 1990, también había un acercamiento y varios autores en América Latina han escrito sobre esas relaciones. Entre ese momento de movilización, ¿no? Y en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Argentina o Brasil, estas nuevas formas de acción y organización política que se articulan sobre todo en la formación de colectivos y redes y a veces pequeñas experiencias de participación democrática directa, se constituyen en una relación muy inmediata también con procesos de experimentación estética, muchas veces conducidos o creados por artistas, pero siempre dirigidos hacia afuera del mundo del arte, ¿no? Y trabajos de artistas que empiezan a organizarse también en colectivos, también a buscar formas de creación, de participación que fueran más democráticas o que correspondieran a posibilidades de experiencia política, no puramente estética también, ¿no? Y también ya fue un nuevo momento también en décadas anteriores, en los años 60, en los años 70, eso está presente en América Latina, pero en este momento que es al mismo tiempo que se está desarrollando ese movimiento antiglobalización, hay una actualización del uso de términos como guerrilla, táctica, estrategia en el lenguaje de los procesos creativos que están haciendo los artistas. Y yo no voy a hablar muy largamente de eso, pero he traído algunos ejemplos. Esta es una imagen de la protesta en Praga en 2001, que fue uno de los temas que yo estudié. Entonces, que el acercamiento a la dimensión estética es bastante clara y es interesante como aquí en la, ¿cómo se dice eso? La pancarta que llevan dice samba, no dice
no sé, no es una campaña por salarios o en contra de esa o aquella política, como la cosa no se expresa en estos términos, se expresa en términos enteramente distintos, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ese más reciente, ¿no? La primera imagen es de 2004 y la última de 2013. En Brasil, en el 2004, un colectivo de artistas que se llama Contrafilé creó en un proyecto que estaban haciendo, crearon ese monumento. ¿Cómo se llama ese objeto en castellano? ¿Sabéis qué es eso? Sí, ¿cómo se llama eso? La registradora. En Brasil eso se llama catraca. Catraca. Entonces hicieron ese monumento a la no, perdón. El monumento era a la catraca invisible, que se refería a todas las barreras, a todas las formas de control que había en la vida cotidiana, sobre todo en los autobuses. Y entonces en el 2000 o 2001 estaban haciendo en Brasil el movimiento Pase Libre, que es el movimiento por el transporte gratuito. Es un movimiento de jóvenes que aparecía más o menos en el mismo periodo. Y la catraca se convierte también en un símbolo muy importante, en una imagen muy importante de las acciones del movimiento. Hasta ahora, en el 2013 e incluso hoy, quemar catracas es una parte importante de lo que hace el movimiento Pase Libre en la calle, ¿no? como acción simbólica. Esta es una otra acción de un grupo feminista, también en el 2004. Entonces hay varios grupos que están haciendo una intervención en una pancarta publicitaria, ¿no? Entonces hay toda una comunicación entre grupos de artistas y grupos de movimientos sociales. Esto es del 2005, durante la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina. Ese grupo de artistas argentinos autodenominados la Internacional Errorista, entonces crean esa acción en la calle y entre otras cosas interesantes que pasaron ahí. Eso es solo para dar algunos ejemplos de una circulación de modos de hacer entre artistas y movimientos sociales en el inicio de los años 2000 en América Latina. Ya voy a llegar al próximo, le voy a dejar aquí. Entonces, en ese proceso, claro, no solo lo que se entiende por política, pero también lo que se entiende por arte va cambiando, ¿no? El arte en estas situaciones, en estos contextos, no es vista como una actividad especializada, ni como una colección de representaciones estéticas, pero sobre todo el arte es un conjunto de herramientas, de técnicas, de estrategias materiales, conceptuales y simbólicas, que pueden tener uso más allá del ámbito exclusivamente artístico, ¿no? Entonces lo que están haciendo estos grupos en ejemplos que yo he traído es sacar del universo artístico algunos procedimientos, algunas operaciones y llevarlas a la calle a hacer lo que querían hacer, ¿no? Entonces esta aproximación entre proceso creativo artístico y activismo político llega a ser tan importante en el inicio del siglo XXI que Marcelo Espósito, por ejemplo, llega a proponer que ciertos procesos políticos colectivos en el campo del activismo, en la medida en que tratan de desacomodar es una palabra en castellano, desacomodar los espacios públicos, desacomodar formas de subjetividad naturalizada, tal vez estén estén asumiendo en las últimas décadas la función experimental o disruptiva que han tenido las vanguardias artísticas en la modernidad, ¿no? Dice él que estas experiencias del activismo se convierten en los espacios de conmoción sensorial,
de extrañamiento, de cambios subjetivos que tal vez antes el arte, las vanguardias artísticas pudieran ofrecer. Es una proposición bastante radical que nos invita una vez más a acercar arte y política de manera bastante radical, y que pienso que es interesante para pensar lo que a mí me interesa pensar, que es cómo pasan, cómo se dan los procesos de transformación social, cómo se producen cambios en la cultura, ¿no? Este es un problema importante para mí como antropóloga y también como gente, como activista que soy. Entonces, en mi trabajo de investigación, de alguna manera he tratado de perseguir esa idea, ese acercamiento entre arte y política, no tanto como un campo a describir, sino como una perspectiva para mirar a diferentes casos o situaciones, ¿no? Porque me parece que en esta, digamos, en esta intensificación estética que vemos en muchas situaciones de activismo, están pistas muy importantes sobre cómo se dan los procesos de cambio social, los procesos de cambio en la cultura. Y entonces voy a pasar, es que ahora las cosas están fuera de orden. Así está bien. Voy a intentar buscar un primer ejemplo en algo que no es un caso particular, pero una especie de motivo conductor de un ciclo más reciente de movilizaciones, el ciclo que en Brasil se suele llamar el ciclo de los indignados, que empieza en el 2011, va hasta el 2013, y aquí van a reconocer varias cosas porque España ha sido un lugar importante en ese ciclo. Entonces ese tema, que es un tema, una noción abstrata, pero también una práctica muy concreta, que es la práctica de la ocupación o de la acampada, si queremos, ¿no? Diferentes autores son muy enfáticos en decir que la ocupación de espacios públicos se ha convertido en un elemento icónico del ciclo de protestas que atravesó el mundo en el 2011, ¿no? El historiador y teórico del arte William J.T. Mitchell identifica la imagen, sobre todo las fotografías que se sacan desde arriba de plazas tomadas, como el hilo conductor de una especie de mímesis que parecía ocurrir entre, por ejemplo, la Plaza Tahrir en Cairo, que vemos aquí en esta imagen, tomada por manifestantes que exigían la caída del régimen de Hosni Mubarak, hasta la ocupación, la tomada del área del Zuccotti Park en el distrito financiero de Nueva York por el movimiento que se conoció como Occupy Wall Street. En estos momentos, a ver si tengo otra. Sí, esto lo conocéis, está en la Plaza del Sol. En estos momentos que Mitchell llama icónicos del año de 2011, él dice que el gran protagonista de estos eventos no era el manifestante, sino la ocupación misma. Los movimientos de Manhattan o Cairo, aunque sean tan distintos, cree ese teórico, toman una forma semejante, ¿no?, de crear un espacio en la ciudad para crear, dice él, un espacio fundacional de lo político. Y Mitchell no está solo haciendo ese tipo de análisis. Por ejemplo, hay un teórico brasileño, Rodrigo Nunes, que dice, no habla de ocupación, habla de acampadas, y dice que la acampada es la forma fundamental en el 2011 como forma organizativa que se repite en varios lugares, ¿no? Antes del Occupy Wall Street, el acampamento de la Plaza del Sol en Madrid, después del 15M, también parecía sugerir una forma de mímesis con relación al acampamento de la Plaza Tahrir. Hay una imagen que se repite ahí.
y a muchos teóricos les interesa hablar de esa relación a partir de estas imágenes, porque no son solo imágenes, dicen, son formas de organización política. Estas prácticas constituyen formas de organización política. Y lo que les llama la atención, y que tiene mucho que ver con un interés que yo tenía en mi trabajo de doctorado sobre el Foro Social Mundial en Porto Alegre, hay una relación bastante clara entre metáforas y prácticas espaciales y discursos de radicalización o reinvención de las formas democráticas y participativas de organización política, ¿no? Un espacio abierto, un espacio ocupado, una plaza, una acampada, son fundamentales, son imágenes o formas fundamentales en la posibilidad de enunciación, de crear discursos sobre lo que estos movimientos son y sobre lo que entienden como política, ¿no? Entonces, tratan de abrir espacios temporarios que son en alguna medida autónomos y que están abiertos a la investigación práctica de relaciones que no estén, al menos provisoriamente, al menos temporariamente, no estén mediados por la relacionalidad mercantil del capitalismo. Esa idea de abrir espacios era también fundamental en el movimiento antiglobalización, en que las protestas se referían muchas veces al concepto de zonas autónomas temporarias, que se definían como espacios liberados de tierra, tiempo, imaginación, en que la construcción de nuevas relaciones fuera posible, ¿no? Aquí voy a hablar de algunas nociones de antropología que creo que nos pueden servir para formular problemas, ¿no? Muchas veces, y yo no sé si aquí es así, me lo tenéis que decir, algunas nociones que vienen de la antropología, como las nociones de performance o liminaridad, se utilizan para discutir ese tipo de experiencia y no por casualidad, ¿no? Son ideas, la de performance o liminaridad, que intentan dar cuenta de estas prácticas, de la complejidad de esas prácticas de abrir espacios, ¿no? Hay autores como desde Richard Schechner, que es un autor estadounidense que ha escrito sobre la relación entre la noción de liminaridad en antropología y protestas callejeras en los años 80. Otros teóricos más cercanos al arte, como Brian Holmes, han utilizado nociones de antropología para describir también momentos de protesta y acción política. Yo misma al final, en mi trabajo de maestría que hablaba de movimiento antiglobalización, movilizaba las nociones de performance y liminaridad para tratar de estos momentos como, digamos, artes de abrir espacios donde fuera posible inventar nuevas formas de hacer política. Una de las referencias importantes para ese debate de performance y liminaridad en la antropología es el antropólogo Victor Turner, que entonces inspirado por lo que encontraba en procesos rituales en distintos lugares, creó entonces esa noción de liminaridad, ¿no? El proceso ritual, dice, en su modelo de proceso ritual, hay un momento fundamental de suspensión en que las relaciones se pueden transformar porque se rompen de alguna manera las relaciones preestablecidas en el cotidiano. Uno de los referentes importantes de ese modelo es el modelo del rito de pasaje, que viene de otro antropólogo anterior, de Van Gennep, en que en un rito de iniciación, dice, siempre hay un primer momento de separación, ¿no? Alguien que va a ser iniciado, por ejemplo, en la religión del candomblé en Brasil, tiene que pasar varios días en una casita, en separado. Se quita todos los pelos de la cabeza. No puede comer utilizando
tiene que comer con una cuchara de madera, no puede utilizar los mismos utensilios que utiliza normalmente, y todos estos se analizan como gestos de separación, de interrupción de un cotidiano, ¿no? Y Turner discute que hay operaciones muy semejantes, muy cercanas a estas en la vida contemporánea, por ejemplo, en los momentos de protesta política, pero no solo, en las fiestas. Hay momentos, dice él, liminoides en la vida que vivimos en nuestra sociedad, que son parecidos a los momentos de liminaridad que se encuentran, por ejemplo, en rituales religiosos, ¿no? Más allá de la antropología, en las zonas de encuentro entre artistas y activistas, esa noción de liminaridad es bastante difundida. Otro término que viene de Turner, la experiencia de flujo, que dice él, por ejemplo, en los momentos de ritual o de fiesta, en que parece que acción y pensamiento se hunden y que hay un encuentro comunal, que parece que toda la gente siente y piensa como si fuera un solo cuerpo, lo que llaman la experiencia de comunitas. Todos estos términos que vienen de la antropología son aprovechados en muchos de los discursos, muchos de los análisis que se producen sobre momentos de protesta, digamos, de protesta creativa. La perspectiva que propone Turner y la manera como se apropian los activistas y artistas de estas nociones, de alguna manera es muy interesante porque de alguna manera fortalece la hipótesis de que como hacían las vanguardias artísticas, lo que llamamos protesta creativa, está tratando de articular una apertura de espacios liminares, una apertura de espacios donde sea posible crear experimentación, en que subjetividades y que el propio orden social se puedan desarmar, se puedan transformar, donde se pueda prefigurar un otro mundo posible, ¿no? En ese sentido, esa lectura liminar de la protesta política es bastante importante para que podamos apuntar o hacer visible la relación que existe entre tácticas de activistas y prácticas de artistas, una vez que es posible analizar las dos cosas como maneras de abrir espacio en la vida social para que se pueda generar algo nuevo. Y yo creo que este es un punto de partida importante para la comprensión de cómo determinadas combinaciones de formas expresivas, combinaciones y descombinaciones en el flujo de la acción colectiva participan de procesos de transformación social, ¿no? Hay un antropólogo brasilero, a pesar del nombre, John Dawsey, que dice que lo que nos ayuda a Turner es a ver cómo, cómo estas performances colectivas son formas, dice él, de un poder liminar, de una potencialidad de experiencia social alternativa. Pero ese término, la idea de que se trata de abrir espacios liminares o espacios de suspensión, nos deja con muchas preguntas en abierto, ¿no? Primero, se puede atribuir, incluso lo hacía Victor Turner, ese carácter de apertura liminoide a muchas cosas, de experiencias en clase, a manifestaciones políticas, a performances artísticas, eventos deportivos, almuerzos, encuentros catárticos entre amigos, formas de
de ocio, ¿no? Turner deja muy claro que no le importa cuáles son las reglas particulares o estímulos que detonan una experiencia de flujo como la que describe en los procesos liminoides. Puede ser un partido de fútbol, un encuentro religioso, no le importa, ¿no? A él ese término se aplica a todas estas cosas diferentes. Entonces la categoría de liminaridad, o esa idea de abrir espacio, de suspensión, funciona para describir seguramente una potencia de la protesta creativa, pero no es suficiente para que podamos distinguir, entender qué es la diferencia entre una protesta y otras formas de celebración, de excitación colectiva, que nada tienen que ver con intenciones de crear mecanismos alternativos de subjetivación al orden político dominante, ¿no? Y segunda cosa para mí, que esa idea deja en abierto, es que si tomamos la liminaridad como un término explicativo, asumimos que la creatividad, el momento creativo de la política, ese momento fundacional de lo político, como decía Mitchell, es algo que solo se realiza bajo condiciones preestablecidas de autonomía, que solo se realiza en un momento que depende de una separación, que solo se realiza si acampamos alrededor y creamos un espacio de excepción con relación a la vida cotidiana, donde podamos finalmente ser creativos y generar experimentación y todo eso. Entonces, eso me parece una buena idea, sobre todo porque pensando desde los ejemplos que hemos tenido ayer, las formas de acción que a mí me interesa entender mejor cómo funcionan, me parece que van en el sentido contrario, no de separarse de la vida cotidiana, sino de, por ejemplo, las experiencias presentadas ayer por Lucía, por Casi, por Santi, por Geraldo. Lo que vimos es que no tratan de separarse del orden cotidiano, sino de alguna manera acercarse de él, ¿no? Parece que no les interesa tanto generar una frontera entre lo que hacen, entre el momento de creatividad que está en lo que hacen y el resto de la vida, ¿no? Sino parece que intentan romper esa frontera, romper la frontera que separa los espacios sociales donde es permitido ser creativo y jugar con los significados de los espacios, de las relaciones, la frontera que existe entre ese espacio en que la creatividad es permitida y los espacios en que estos juegos de significado se convierten en amenazas al orden público y van a ser normalmente reprimidos con violencia, ¿no? Creo que después podemos en el debate volver a los ejemplos de ayer para entender eso. Pero lo que hacen experiencias como las que vimos ayer es quizás exponer el carácter fundamentalmente estético y político de cosas, de lugares, de relaciones que se suponían perdidos en un continuum no artístico, no político, que es dominado por la racionalidad de la producción capitalista, ¿no? Entonces, buscando una salida, después de haber trabajado con la noción de liminaridad y de suspensión y utilizado estas categorías de la antropología para pensar la protesta, yo estaba buscando una salida para estas cuestiones que estos términos dejan abiertos, ¿no? Y me interesó volver a la noción del movimiento antiglobalización de zona autónoma temporaria, que es un poco la hermana grande del Occupy. Y esa zona autónoma temporaria no es un territorio, dice Hakim Bey, el autor que la describió, sino una táctica, una práctica. La describe también como una práctica acrobática.
como la liminalidad de Turner, la zona autónoma temporaria de Hacking Bay, apunta a una forma que es esencialmente inacabada de acción social, pero no traza fronteras, no es un lugar, sino una manera de hacer, ¿no? Y entonces mirar estos espacios abiertos por la protesta política, desde el punto de vista de las prácticas, cambia un poco las cosas, porque cuando existe un espacio abierto como este que vemos aquí, como este que Mitchell dice que es icónico, en el 2011, ese espacio solo es abierto porque alguien lo ha abierto y alguien lo mantiene abierto de alguna manera, ¿no? No es, el espacio abierto no es un lugar ni un principio, pero algo que se produce, ¿no? Algo que se hace. Y entonces yo propongo ahora en mi trabajo observar cómo las prácticas que muchas veces circulan entre la vida cotidiana y la invención político-estética participan de estas formas de abrir espacio, ¿no? La política aquí de alguna manera está hundida a algo que se hace, a una práctica. Entonces, si volvemos al ejemplo de las acampadas, desde esta perspectiva, la imagen de las plazas ocupadas, que Mitchell ve como definidoras de lo que sea una acampada o una ocupación, van a dar lugar a otro tipo de imágenes, ¿no? Imágenes que están en la escala del cuerpo humano mismo, ¿no? A un conjunto al conjunto de prácticas que de hecho toman la plaza, como armar una carpa, o sentarse, o leer, o dormir, o repartir comida, o hacer un círculo para hacer una asamblea, levantar la mano para pedir la palabra, escribir mensajes en pancartas y todo eso. Este es de Occupy Wall Street. Entonces las formas icónicas de la ocupación, estas indispensables fotografías aéreas que Mitchell ve como importantes y que se sacan desde el alto de los edificios, se politizan, en mi opinión, porque tienen una relación con esto que hacen, con esto que hace la gente en la escala del cuerpo, ¿no? Eso que hace la gente al nivel de la calle. Se politizan porque tienen relación con ciertos modos de practicar el espacio, que son modos que aprenden y también llevan en la memoria cuerpos, ¿no? Entonces el cuerpo aquí me parece fundamental para entender estos tránsitos entre práctica artística y práctica política, también porque por ejemplo, podemos tomar un ejemplo de ayer, ciertas prácticas corporales, incluso las que son informadas por, digamos, autoentendimientos artísticos, por ejemplo, el baile y el cante, si tomamos el ejemplo de Flow 6x8, se convierten para determinados sujetos en prácticas políticas, en prácticas de politización. Entonces, la acción es repartir comida, la acción es leer, dormir, hacer cosas muy sencillas, escribir, pero es importante entender que yo creo que es a través de esa conversión de estas prácticas cotidianas en prácticas políticas desde los cuerpos que se producen momentos digamos, de excepcionalidad, de suspensión, de posibilidad de nuevas relaciones. Ahora tengo que volver. Esto es fundamental, en mi opinión, para entender cómo, por ejemplo, las protestas antiglobalización de alguna manera parecen escapar a la dimensión de la racionalidad estratégica, ¿no? Y entonces la hipótesis que yo ahora investigo es de que va a pasar por el cuerpo lo que muchos de estos movimientos presentan como lo que traen de novedad, de potencialidad de generar nuevas formas políticas, aunque
esa novedad sea en larga medida todavía opaca o inaprehensible. Y un autor que ahora yo pienso mucho con él y lo estoy estudiando, que es Michel de Certeau, que ha escrito sobre la experiencia política del mayo de 68 en Francia. Hablaba mucho de eso, de esa dimensión inaprehensible de esta experiencia, de lo difícil que era ponerla en términos de una racionalidad política ya conocida. Y dice que eso pasaba tal vez porque estas acciones, estos momentos son una oportunidad, quizás una señal, pero no todavía la realidad de una transformación social. ¿No? Son eso, señales, quizás oportunidades, pero que no podemos ignorar, dice él también, ¿no? Porque es ahí que realmente podemos decir que se ha producido un cambio, ¿no? en este nivel. Y el cuerpo es fundamental como lugar de las síntesis simbólicas que son de alguna manera insospechadas, de formas políticas que se articulan casi al margen de lo visible, que no se formulan desde referentes ideológicos que ya están listos, que ya existen. Y las prácticas corporales, yo digo que están, pueden circular en esa frontera, ¿no? Es en ellas que se puede expresar cosas que están casi que al margen o en las fronteras de las ideologías identitarias y de los límites de lo que es posible en un momento histórico, ¿no? Entonces yo escribí en mi trabajo de maestría que el cuerpo en las protestas antiglobalización, el sentido mismo de la acción se concentra en lo que la acción tenía de más frágil y también de más potente, que era el cuerpo mismo de los manifestantes, ¿no? Pero hay que también tomar un cuidado ahí, ¿no? Porque decir cuerpo tampoco basta, no es una respuesta, ¿no? De cómo se da el cambio social. También porque muchas veces esa palabra o esa idea del cuerpo solo sirve a reconducir eso que creo que es lo más intenso, lo más importante de la creatividad en la experiencia política, a una marginalidad, a una indecibilidad, a algo que nos parece de alguna manera estar aquien del pensamiento, ¿no? Entonces hay una política que es pensamiento y la política de la calle es todo del cuerpo, y algo que no se formula como pensamiento. Y yo creo que esto es peligroso, ¿no? Pero sacando otra idea de Michel de Certeau, él dice que el cuerpo es una mitología. En los años 70, lo dice, en los años 70, cuando el cuerpo pasaba por grandes transformaciones, un cuerpo que se desnudaba, que aparecía de formas diferentes. Él dice que se convierte, y creo que todavía es así para nosotros, el cuerpo se convierte en una especie de mitología de búsqueda de la verdad. Entonces parece que cuando decimos el cuerpo, decimos la verdad, lo que no es mediado, lo que no es discursivo, lo que es de alguna manera pre-racional. Dice Michel de Certeau que el cuerpo se convierte en un nuevo exotismo, ¿no? el nuestro. Entonces mi preocupación es de cómo hablar del cuerpo sin exotizarlo al mismo tiempo, ¿no? Y entonces para pensar el cuerpo sin exotizarlo, una vez más, una perspectiva que esté centrada en las prácticas me parece fundamental, ¿no? Lo que un cuerpo tiene de expresivo no es una calidad inmutable o natural de ese cuerpo, sino un conjunto de prácticas, un conjunto de actividades. Por ejemplo, de Certeau dice también que el cuerpo es un teatro de operaciones. Es una expresión que saca del dominio militar, así como saca la noción de táctica,
que aunque no nos gusta el militarismo, me parece muy importante porque nos ayuda a mantener presente la relación de poder y de fuerza que atraviesa las prácticas corporales. Un teatro de operaciones, la definición militar, teatro de operaciones designa la área física en que se concentran las fuerzas y actividades en conflicto, ¿no? Esa noción de teatro de operaciones me parece muy, muy interesante, ¿no? Entonces, hablar de prácticas y operaciones con ese contenido de conflicto, de violencia también, abre posibilidades diferentes también para entender lo que antes he llamado de potencia estética o de carácter experimental de una experiencia de protesta o organización política, ¿no? El punto de vista de las prácticas nos permite pensar el cuerpo no como un lugar de lo que es inaprensible, incomprensible, pero como un campo de batalla entre formas de hacer, ¿no? Creo que los ejemplos de Casi y Lucia nos traían eso de manera bastante fuerte ayer, ¿no? Casi nos hablaba de cómo los bailarines, gente entrenada, gente que tiene cuerpos fuertes y listos, entraban en una oficina bancaria y no podían moverse. Y cómo les costó algunos días de actividad, de un nuevo entrenamiento, de una nueva práctica para poder aprender cómo moverse en ese espacio. Para pensar los movimientos sociales en esa perspectiva, eso nos invita a traer la política, y por eso me interesa, al nivel de la calle, ¿no? Traer al centro del análisis de que es una experiencia política la multiplicidad de los modos de hacer, de las maneras de hacer, de las maneras de mirar, que se operan en la escala del cuerpo. Y las transformaciones que se realizan en una protesta, entonces, desde este punto de vista, son inseparables del modo, de la manera como ciertas prácticas y técnicas que pueden ser cualquier cosa, caminar, sentarse por el suelo, correr de la policía, tomar una cerveza, vestirse, travestirse, comer, todo eso, se convierten en operaciones tácticas, ¿no? Son tiradas en un teatro de operaciones, ¿no? Voy a terminar con un ejemplo, que es de la lucha de los estudiantes secundaristas en Brasil. En finales de 2015, el gobierno del estado de São Paulo, donde vivo yo, anunció una reforma de las escuelas que incluía cerrar casi 100 escuelas, y esto llevó a los estudiantes a generar su propio movimiento bastante independiente, o digamos completamente independiente con relación a las estructuras políticas del movimiento estudiantil que había antes. Llevó a los estudiantes a ocupar las escuelas, ¿no? En ese periodo, en noviembre o diciembre de 2015, había en el estado de São Paulo casi 200 escuelas ocupadas por los estudiantes, y ese movimiento también empezó a pasar en otros estados del país, ¿no? En el final del 2015, y ha generado un movimiento muy, muy, muy fuerte. Y una de las cosas que hacen está en esa fotografía, y esta imagen nos muestra cómo una de las cosas que hacen tiene que ver con dar una potencia otra que tal vez antes fuera impensable o invisible, a las prácticas que se utilizan todos los días para crear y sostener relaciones corrientes del cotidiano, ¿no? En este caso, sentarse en la silla de la escuela. Es una de las operaciones corporales más fundamentales en la producción del cuerpo del estudiante. Evidentemente está atravesada por múltiples fuerzas y prescripciones que dicen respecto a la relación entre alumno, profesor, aprendizaje, escuela y todo eso, ¿no? Pero aquí tiene, bueno, primero el uso táctico de bloquear el tráfico de automóviles. Ellos también, ahora tengo que pasar, quedo aislada.
Y hacen otras cosas, bloquean el tráfico, las llevan de paseo también, hacen que se sienten otros en las sillas, pueden ser las madres y padres o los profesores o gente que está en la calle, los invitan a sentarse. Se hacen fotografiar sentados. Este es en el patio de la escuela, ¿no? Sacan todas las sillas afuera y arman la clase afuera con sus pancartas. Cuando les viene a detener la policía, se agarran a las sillas. Son muy comunes estas imágenes, no he traído varias, pero cada vez que viene la policía salen en las fotos siempre agarrados a estas sillas, ¿no? Entonces la silla, que es una herramienta que incluso podría funcionar sola, como vemos aquí, ¿no? Parece que es un elemento que tiene un sentido, aunque estén vacías, preservan una relación con estos cuerpos que aquí están ausentes. Pero la silla es una herramienta del cuerpo que crea el cuerpo del estudiante, pero aquí sus sentidos en la relación con los cuerpos, con las prácticas corporales, están como que expandidos. Aunque sea un elemento ordinario, aquí gana, y marcado por relaciones bastante conservadoras, aquí ganan un sentido diferente, ¿no? Aún así, tal vez se podría pensar que esto es solo, lo que estoy haciendo aquí con estas imágenes es tan solo estetizar una forma de política. Pero hay otra cuestión aquí que creo que es importante, que también de alguna manera Michel de Certeau me ayuda a pensar, es que toda práctica corporal es una forma de organización de lo pensable. Cuando dice él que el cuerpo es una mitología, ¿no? Mitología tiene ese sentido. Un mito no es una mentira. Un mito es una forma de organizar y de ver, de entender el mundo. Entonces, que los mitos no hay que tirarlos a la basura, hay que mirarlos con mucho cuidado, a ver cómo organizan el pensamiento. Y las prácticas corporales son maneras de organizar lo pensable, ¿no? Son formas de conocer, de dar a conocer, por ejemplo, la relación entre el estudiante, el Estado, la política de educación, ¿no? Esta es la clase que nos dan estos estudiantes, ¿no? Y hay varias formas de hablar del cuerpo, como ¿cuánto tiempo? ¿Estamos en 30 o ya 1 hora? 2 horas. Ya voy a terminar. Hay varias formas de pensar la idea de que la práctica corporal es una práctica de pensamiento. La más evidente y que trabajan distintos autores, de Certeau o Kafka o el antropólogo Pierre Clastres, que es la relación de inscripción de la ley en el cuerpo, ¿no? Podemos pensar la silla del estudiante así, en ese acto de sentarse en la silla que se inscribe en el cuerpo del estudiante una ley de la educación. Pero aquí vemos cuerpos que no son solo tablas de la ley, ¿no? Son teatros de operaciones, son campos de batalla, así que así pueden ser tomados por otras fuerzas, ¿no? Entonces aquí ese objeto de inscripción de una ley en el cuerpo, que es la silla, que sirve normalmente a producir un cuerpo adecuado al orden social, aquí es convertido por una serie de operaciones corporales en una herramienta de otra cosa, en una herramienta de otra ley, ¿no? La silla sigue inscribiendo un derecho en el cuerpo del estudiante, pero ese derecho aquí ya se ha convertido en otra cosa. Y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, cómo pasa el cambio social, ¿no? Como diría de Certeau sobre el mayo de 68, aquí algo nos ha pasado, ¿no? Algo que no podemos dejar de lado. Ahí es todo. 2 horas después.